¿Cómo están? Muy contentos de estar aquí. Vayan preparándose, por favor. Con su cuaderno, su pluma, su Biblia y todo lo demás. Sean bienvenidos a nuestra congregación. Es un gusto ver invitados. Nos da mucho gusto verlos. Mitch, bienvenido. ¿Quién más por ahí anda que nos visita? Bienvenida. ¿Alguien más? A ver, déjame ver con su manita si alguien más viene por primera vez. Bienvenida, Citlali. Espero ya nos has acompañado en los estudios. Qué bueno que están por aquí. Estamos muy contentos de compartirles esta gran noticia de ya tenemos el lugar. Se firmó, gracias a Dios, hace 2 semanas. Y bueno, pues hasta se adelantaron ya rentas y todo. Primero Dios, el 1 de noviembre tomamos posesión. Bueno, ya tomamos posesión, nos dieron un mes de gracia para hacer todas las remodelaciones. Si en su corazón está el sembrar en el ministerio, también háganoslo saber, o al final puede pedir un sobre, en las canastitas lo pueden depositar. Y también se va a requerir manos. ¿Cuántos saben pintar? Hacer talacha, ayúdenos, vamos a necesitar mucha ayuda. La idea es que en un par de días, máximo 3, podamos hacer la mudanza, que son todas las oficinas. Así es de que si no saben pintar, pero pueden cargar y tienen músculo, nos va a ser de mucha ayuda, ¿sale? Les iremos avisando y bueno, los que sí sepan, vamos a requerir mucha ayuda pintando y limpiando también, y va a ser un tiempo hermoso que vamos a poder compartir juntos. El que tenga en su corazón, no les obligamos a nada, absolutamente lo saben, pero pues es un ministerio que forma parte de nuestra iglesia y pues queremos que nos puedan ayudar y apoyar, ¿sale? Bien, vamos a comenzar. Ahora sí, si ya tienes tu Biblia ahí, y vamos a poner esta prédica en manos del Señor. Padre, nuestra vida está en tus manos. Señor, todo lo que somos es gracias a ti, y hoy con esa conciencia y con esa humildad y ese reconocimiento hacia ti, de que todo lo que hemos recibido y lo que somos es por gracia, Señor, hoy te damos a ti toda la gloria, el honor por siempre. Queremos honrarte con nuestra vida y por eso hoy estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Hoy estamos dispuestos a exponernos a ella y dejar que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre. Señor, que nos enseñe la verdadera doctrina y que podamos, Señor, guiados por tu Espíritu, poder discernir entre falsas enseñanzas, falsas doctrinas, Señor, movimientos que se han infiltrado en nuestros hogares y en tu iglesia, Señor. Tú prometiste edificar tu iglesia y con esa certeza hablamos, predicamos, Señor, y enseñamos a cada uno de los que formamos parte de Vineyard para que, Señor, haya temor en nuestras vidas y seamos obedientes y fieles a tu palabra. Oramos esto y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Parte 2. Prácticas paganas del mundo en la iglesia. Hace 8 días es importantísimo que puedas ver, si no has visto o no viniste ayer todavía no has visto la prédica del domingo pasado, que fue prácticas paganas del mundo en la iglesia, parte 1, y esta es la continuación, la parte 2. Es necesario que la veas, que la entiendas, que puedas volverla a escuchar incluso, ¿sale? Hablábamos la semana pasada respecto a prácticas paganas que se han infiltrado en la iglesia. Hemos visto que lo que hoy le llaman a las pseudociencias y toda la medicina alternativa, terapias alternativas, vimos que prácticamente todo tiene un trasfondo místico, tiene un trasfondo esotérico, pagano y ocultista. Vimos algunas como el Reiki, vimos algunas como el yoga, más propiamente y en especial el yoga Kundalini.
Vimos la adivinación, espiritismo, brujería, entre otras, que se han infiltrado. Eso es lo grave. Y últimamente, sabes, hermano, ha habido un crecimiento importante respecto a religiones nuevas como el paganismo, así tal cual le llaman paganismo, una religión nueva que está cobrando fuerza. La Wicca también, que prácticamente es una religión para brujas y brujos. Y obviamente el satanismo, que tiene su propia iglesia y su propia Biblia. No sé si tú lo sabías, pero así es. Ellos ya son una organización estructurada y metódica. Y continuando con nuestra serie de 2 prédicas, el ocultismo se define como las ciencias ocultas o artes ocultas, y estudia diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, es decir, que se establecen dogmas, hay un cómo, ¿ok? Y esto es importante que lo tengamos en mente. ¿Como cuáles? La magia, la alquimia, la adivinación, ya los vimos. ¿Qué ocasiona, o más bien, qué con todo este movimiento? Sabemos que desde la antigüedad, ¿qué pretenden? ¿Cuál es el objetivo? Incluso el objetivo está oculto, quiero decirte. No lo van a destapar de inmediato porque es algo oculto, y te van llevando de la mano, de manera que llega un momento en el que tú te das cuenta cuál es la realidad de esos estudios, ¿verdad? Entonces el ocultismo tiene como fin, supuestamente, escucha esto, estudiar los secretos del universo. Secretos que no se necesitan estudiar porque están perfectamente respondidos en nuestra palabra, en la palabra de Dios, en nuestra Biblia. De manera que no hay, dice la Biblia, contrario al ocultismo, dice no hay nada oculto que no haya de salir a la luz y no haya de manifestarse. Dios no se maneja bajo ocultismo u oculta cosas. Él nos dice la verdad, porque es uno de sus atributos, ser verdadero. Pero el ocultismo, a diferencia del cristianismo, sabemos que es algo que se mueve siempre a escondidas, que no se revela completamente y que parcialmente se va supuestamente descubriendo. Todo lo oculto es todo aquello que no tiene explicación, cuyo conocimiento incluso no está a disposición de los que no han sido iniciados. No sé si sabías, pero el ocultismo promueve ceremonias de iniciación. No puedes empezar a estudiar y acceder al ocultismo si no tienes una iniciación, y generalmente es un rito. Entonces hay que tener cuidado con estos movimientos, ¿sale? Ahora, el mensaje, lo vimos hace 8 días, el mensaje de la nueva era, diciéndolo como tal, una nueva época. Eso significa nueva era, es muy claro porque su nombre lo promueve. ¿Qué está haciendo este movimiento de la nueva era, donde encontramos todo el ocultismo y lo que acabamos de hablar? ¿Qué está haciendo? No sé si tú te das cuenta, y hay que ser entendidos de los tiempos. La nueva era pretende preparar todo un sistema mundial. La nueva era está trabajando para que haya una unificación en todo sentido. A nivel religión, ecumenismo, se están uniendo las religiones, se está uniendo la política, se quiere incluso establecer un nuevo orden mundial. Esto no es nada de teorías conspirativas, es una realidad. Hay evidencia de que los grandes líderes del mundo y organizaciones mundiales están usando esta terminología, un nuevo líder, un nuevo orden mundial, un nuevo sistema, no es ya nada oculto. Incluso la economía se pretende unificar, y para allá vamos. Y la nueva era está ayudando a recoger todas las creencias y todas las religiones para que sea todo una sola cosa. ¿Sabes bajo qué lema o bajo qué emblema? Bajo la bandera del amor, respeto y la tolerancia. Pero nosotros no podemos tolerar esas cosas, porque Dios no tolera esas cosas. Hemos visto la palabra de Dios en Santiago que dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo?
Ninguna. Por eso no podemos participar de esas reuniones que supuestamente por el amor y la buena onda se está generando hoy en el mundo. Incluso la ciencia también está entrando dentro de este plan de unificar todo. ¿Para qué? ¿Por qué quieren unificar todo? Para preparar la llegada de el anticristo, este personaje que no es algo figurado, no es una figura que se habla ahí que es simbólica, no. Va a haber un gobierno mundial, va a haber un líder mundial, el cual va a unificar todo, y la nueva era está ayudando a preparar todo esto. Este personaje que es el anticristo irá en contra de todo lo relacionado con Cristo. Por eso se llama anticristo. Y por eso están promoviendo valores anticristianos, repito, bajo la bandera del amor, respeto y tolerancia. Cuidado con eso, hermanos. Incluso, ¿sabes? Se han empezado a levantar falsos cristos, pero ya de una manera muy obscena, muy grosera. En la antigüedad era espantoso escuchar, hay un nuevo hombre que anda por ahí diciendo que es el Cristo encarnado. ¿Ah? Ya tiene bastantes décadas. Pero últimamente y en la actualidad, quiero decirte, no solo hombres, sino también mujeres han comenzado a levantarse autoproclamándose como la reencarnación de Cristo mismo. Sabes, buscando en internet hay por ahí una que se llama Cristo Lisbeth, que ella dice que es el Mesías encarnado, que ella misma es Dios, que ella es Jehová. Y todas las reuniones son reuniones parecidas a estas, solo que no hay líderes. Graba esta mujer videos y es como si aquí nunca nadie se parara, sino ustedes solamente ven a esta mujer en video diciendo que ella es Cristo. Incluso se dirige a sus feligreses como: yo soy su Dios, yo soy su madre, yo los he rescatado, yo di mi vida por ustedes, así tal cual. Su esposo era anteriormente el Cristo reencarnado. ¿Y qué creen que le pasó al hombrecito este? Murió de cáncer. Y cuando murió de cáncer se le acabó el negocio, porque ahí te cuento la sacadera de dinero. Entonces esta mujer dice: ay no, pues yo me voy a quedar sin sustento, pues voy a decir que el Espíritu de Cristo ahora reencarnó en mí, porque ya se fue de mi esposo y ahora está en mí. Y hoy sigue haciendo eso. Hay por ahí incluso otra mujer, una ex artista hindú, que está diciendo esto. Me llamó mucho la atención lo que ella cita, porque ella estaba en la farándula hindú. Y ella después empieza a proclamar Cristo. Y fíjate qué dice: no es una nueva orden del mundo la que está llegando, es una nueva tierra de paz, dicha, amor y unidad. Sus declaraciones no dejan lugar a duda. Ella reveló en la revista Times de la India lo siguiente: mi religión es la humanidad. No soy hindú ni católica, solo creo en el amor y en la unidad como mi religión. También ella reveló cuál es su nueva identidad y cuál es su misión. Ella dice lo siguiente: dado que soy la Madre Santa, todos son mis hijos, tengo que ocuparme de todo el mundo y asegurarme que conozcan que no existe el infierno. Es en el cielo donde ya están viviendo. Unos días después aseguró en rueda de prensa: soy la encarnación de Quan Yi, el Cristo femenino, María y la diosa Isis. Soy la madre y la hija de Dios, de la Santísima Trinidad. Quiero difundir la verdad de quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. Es el tiempo de despertar y vivir la verdad. Hoy nos suena espantoso, ¿verdad? Porque conocemos la verdad. Pero hay mucha gente, miles, que siguen esto. ¿Por qué crees que eso suceda? ¿Por qué sucede eso? Por ignorancia. Y yo pregunto a todo esto: ¿dónde están los hijos de Dios que verdaderamente conocemos el amor? ¿Y quién es el verdadero amor? ¿Dónde estamos? Sabes, el mundo hoy se está
adueñando de los cristianos con frases como, incluso dentro del cristianismo, frases como: sé dueño de ti mismo, el poder está en tu interior. Hasta estuvo por ahí el FUA, famosísimo. Estoy destinado para hacer algo grande o algo exitoso. Sin tal cosa, otra frase, sin tal cosa o tal persona nunca podré ser feliz. Otros, es que merezco ser feliz, ¿verdad? Ámate a ti mismo para poder amar a otros. Frases que aparentemente mucha gente cree o piensa que la Biblia avala. Sin embargo, no es así. Y esto entonces nos tiene que hacer dar cuenta que hemos sido paulatinamente sumergidos. ¿En qué cosa? En esta corriente y en estas prácticas. La iglesia, hermanos de Cristo, ha sufrido esta invasión silenciosa y no podemos permitirlo ya. Debemos estar sobrios. Lo dice el apóstol Pablo en algunos pasajes: estad sobrios y velad, despiértate tú que duermes, Efesios lo dice, y te alumbrará Cristo. Entonces cuidado, porque incluso en la iglesia, ¿sabes?, otro tipo de prácticas, y ahorita les vamos a poner los videos que les prometí, otro tipo de prácticas que se han utilizado y que se han infiltrado de corrientes diabólicas y ocultistas. Les voy a poner un ejemplo: los decretos proféticos. No lo hablamos hace 8 días, ¿verdad? Hablábamos del Reiki, que es el mismo concepto de imponer manos y que salga poder para sanar. Otra, vimos el yoga kundalini, ¿verdad? Ahorita lo van a ver ya en video, manifestaciones supuestas del Espíritu Santo que se han metido en la iglesia. Pero este asunto de los decretos proféticos o las declaraciones positivas, ¿sabes en realidad qué son? No es nada nuevo. Son mantras propias del hinduismo o del budismo. ¿Qué son mantras? Averiguando, son sonidos que tienen que ver o con sílabas, vocablos, palabras o frases que según ciertas creencias tienen un poder espiritual en las personas que las recitan. Liberan la energía del universo para cumplir sus propósitos u obtener cosas mediante declaraciones. Esto es importante que lo sepamos, hermanos. Incluso palabras o cánticos. Me impactó esto. Hay canciones que son mantras. ¿Y qué se busca? Atraer paz interior, lo cual es fundamental para el bienestar humano. Todos queremos tener paz interior, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener paz interior? Bajen la mano. Fue con chanfle. No queremos paz interior. Corrijo. Queremos paz con Dios. El que está en pecado no tiene paz con Dios. ¿Sí sabías eso? Y dice que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestra ¿qué? Nuestra paz. Entonces no queremos paz interior, sentirnos bonito, porque la mayoría de la vida nos produce afanes, ansiedades, estrés, temores, preocupaciones. Pero Cristo es nuestra paz. Podríamos estar en medio de un tormentón, pero Cristo es nuestra ancla firme que asegura nuestra alma. El propósito principal de los mantras, además, es alterar la conciencia. Qué tremendo es esto. Cuando hemos estudiado, escucha, los mantras pretenden alterar la conciencia. El sacrificio de Cristo limpia y renueva nuestra conciencia. Qué imitación tan burda y vil. No sé si te das cuenta. ¿Cómo supuestamente los mantras alteran la conciencia? Centrando los pensamientos y centrando las emociones para mejorar el autocontrol. El yo interno, yo me domino, yo me gobierno, yo soy mi propio Dios y yo genero mi bienestar, yo genero mi felicidad. Qué terrible es esto.
Incluso dice, estos sonidos pueden ser entendibles o no. ¿A qué nos suena esto? Cuando se promueve mucho hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Sí o no? Los famosos gemidos indecibles que la Biblia habla. Pero hay que saber qué son y por qué están escritos en la Biblia y cuáles son los contextos. No quiere decir que tengamos que tener ahora un superpoder de discernimiento para saber discernir si son lenguas satánicas o lenguas de mantras y lenguas espirituales. Tampoco. Hay que estudiar mucho, hermanos. Hay tanto que decir. Esto me impactó, dice, pero ¿en qué se basan los mantras? En la creencia de que hay ciertas ondas sonoras universales que pueden afectar de manera positiva o negativa al ser humano y su entorno. Entendiendo lo anterior, podemos afirmar que los mantras buscan la conexión con un ser o algo superior. ¿Con qué te estarás conectando con los mantras? Con un ser superior, algo, el mismísimo diablo. Algo superior en el interior de los humanos. Esto es terrible. Por último, dice, los mantras se utilizan ampliamente en diversas culturas y religiones, siendo sus principales exponentes, ¿quién crees? La religión hindú y la budista, y yo añadiría, y los cristianos, tristemente, aunque le han querido cambiar el nombre, pero la Biblia no habla de esto. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, para entender todo esto a la luz de la palabra y después iremos a los videos. 2 de Pedro 2:1 en adelante. ¿Cuál es el título? Falsos profetas y falsos maestros. Eso es el título. Pon mucha atención. ¿Tú crees que los falsos maestros y los falsos profetas y las doctrinas falsas es algo nuevo, de última generación? Hace más de 2000 años ya existía esto y más atrás. Fíjate, dice Pedro, el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Hace cuántos miles de años fue eso? Todavía ni siquiera venía Jesucristo. Antes, en la época de los profetas, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ojo con esto, lo está diciendo ahí, hermanos. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es este asunto de negar al Señor? Decir que yo necesito otra cosa distinta al sacrificio de Cristo para mi bienestar. Los famosos ungidos que fungen como mediadores hoy en el mundo cristiano y que todavía se alzan con tal orgullo y presunción diciendo, ¿cuántos quieren mi unción? Y se revuelcan todos y se pelean por estar al frente en la tarima para que el supuesto ungido les dé un trapazo con su saco. Así lo hacen. Herejías destructoras y gente negando al Señor, no corriendo a Cristo, sino corriendo detrás de esos falsos profetas y falsos maestros. Verso 2, y muchos seguirán, o sea, caerán en el engaño, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No sé si te da tristeza, pero hoy el camino de la verdad, que es el cristianismo, ha sido blasfemado ya. Y sigue siendo. Verso 3, mira la motivación. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian, ¿qué cosa? El señorío. ¿De quién? De Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Qué está diciendo este versículo? Que esa gente contumaz y esa gente atrevida anda hablándole, atando y arrojando al fondo del abismo a las potestades, cuando ni siquiera los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, se atreven a abrir su boca en contra de ellas. Aquí se viene abajo la doctrina de la guerra espiritual. ¿Por qué no leen estos versículos? Te voy a decir algo triste, porque es negocio. Porque es negocio y deja mucho dinero. Si tú vieras las congregaciones de estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, hijo, son billonarios y viven de una manera opulenta. ¿Qué sigue diciendo? Verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, porque ni estudian la Biblia además. Ya nos tocó escuchar a una mujer en un video, ¿se acuerdan? Que decía puras tonterías. Dicen cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Sabes? Cuando yo leí esto dije, ¿qué? Comen con vosotros, o sea, es gente que estaba metida en la iglesia. ¿Cómo es posible eso? Y además dice, se recrean en sus errores. Yo diría, se regodean. Se ensalzan a ellos mismos. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, las que no leen su Biblia y no se aprenden Efesios 6, Hebreos 12 y Deuteronomio 6. Así dice mi Biblia, no miento. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, ¿se acuerdan? La burra, mejor la burra tenía discernimiento más que él. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas personas, dice, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad,
y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Qué tal la doctrina de la liberación, verdad? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. No nos metamos en esas cosas ya. Córtenle, por favor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Van a ver de qué estoy hablando. Vamos a tener temor de Dios al ver estos videos, por favor. Es un gurú que lo están entrevistando. Well, we do have the word Kundalini well explained in the lexicon. There are two words to be taken into consideration here. One is yoga, which is union with the divine, and the other is boga, which is union with sensual pleasure. The Kundalini plays a vital. Eso es en una reunión cristiana, supuestamente. Eso es una reunión budista de yoga kundalini. Está haciendo cosas como de Reiki, imponiendo manos. Esos espasmos y esos movimientos involuntarios es después de haber tenido sesiones de yoga kundalini donde liberan el poder de la serpiente y tienen ese tipo de catarsis en su cuerpo. Mismos espasmos en una reunión carismática cristiana. Esos son reuniones cristianas. Y si te fijas, son exactamente los mismos movimientos. Esto es budismo o hinduismo. Y muchas veces podemos ser muy ciegos a las señales porque es exactamente igual. Abrazos, amor, imposición de manos. Ahí están en una tarima. Muchos líderes de la nueva reforma apostólica, la tarea que hicimos, son todos esos. Esos son. Ese por el que está alzando las manos, que tenía sus brazos tatuados, lo nombraron el máximo profeta y ese hombre es Peter Wagner, el que lo introdujo y está dándole una palabra profética. Esa es la esposa también.
Y le están dando una palabra profética a ese hombre para levantarlo como el líder más prominente de este movimiento espiritual. Pero después de ese evento, meses después, se divorcia este hombre y se casa con su asistente, que es esa mujer. Y siguieron las prácticas, ya divorciado y vuelto a casar. O sea, imagínate creo que hasta ahí va a llegar, ¿no? Imagínate el testimonio, si todavía falta, déjalo. Imagínate el testimonio de que te lo hayan al brother puesto en el pináculo del movimiento cristiano, y a los 3 meses dice: ya me divorcié o me voy a divorciar porque tuve un amorío con mi asistente. A los 3 meses, obviamente llevaba ya tiempo siendo infiel, y se divorcia sin problema. Y otro de los que estaba ahí en la tarima lo toma para restaurarlo y volverlo a activar en el ministerio, pero ahora con la nueva esposa, con la secretaria. No. Cito lo que acabamos de leer: animales irracionales. Vimos ahí, ¿va? Gente con los ojos llenos de adulterio. Y todo lo que describió este pasaje está ahí. Vamos a ver otro en donde van a ir apareciendo los títulos de las supuestas prácticas que hay en la iglesia, y van a contrastar igual escenas de budismo, hinduismo con escenas de reuniones cristianas. Vamos a verlo, es el último. Pongan atención. Risa incontrolable. Eso es una reunión cristiana, supuestamente. Exactamente lo mismo. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Dicen involuntario porque el espíritu te satura, por así decirlo, ¿no? La famosa borrachera del Espíritu Santo. Del versículo, es una supuesta pastora que está en pleno servicio, borracha del Espíritu Santo. Usando el versículo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Pero es una tontería, no hay un sustento bíblico para que esto suceda así. Quiero decirles, hermanos, esto no es cristianismo.
Si han oído hablar de esto, esto no pertenece a Cristo. Todos estos personajes de la nueva reforma apostólica, ahí viene la otra parte en el ocultismo. Él se quiere parar y no puede, como si estuviera borracha. Les decía que todos estos personajes de la nueva reforma apostólica están de cerca. Mire, transferencia del poder. Lo que ahí le echo unos rayos. Miren ahí abajo, www, Holy Spirit, Santo Espíritu. Obviamente no es el Espíritu Santo. Ya. Ya no terminé mi frase. Todos estos personajes, hermanos, han bañado Europa, Latinoamérica, Norteamérica, África, y hay toda una lista. De verdad que necesitamos ser celosos de todo esto. Y estos personajes andan en los altos mandos, en niveles de política, en especial los precursores en Estados Unidos son incluso consejeros de los presidentes de los Estados Unidos, están muy de cerca en cuestiones de senadores, en la Cámara de Estados Unidos. Ellos organizaron una reunión anual que se llama International Day of Prayer, el Día Internacional de Oración, en donde vienen muchos ministros de gobierno de todo el mundo, y tú no puedes asistir a esas reuniones más que con un boleto de invitación, pero pues son todos los líderes de este movimiento cristiano supuestamente cristiana, que hoy abiertamente les digo no lo es. Entonces aquí vemos videos de básicamente lo que la nueva era promueve, ¿no? Las prácticas cristianas de imposición de manos, hablar en lenguas, o la posesión del Espíritu Santo, el bautismo, ¿no? Le llaman el bautismo del Espíritu Santo, y las declaraciones proféticas y decretos, etcétera. Es Reiki, Kundalini y mantras. No es otra cosa más que eso. No es algo que sí sea real y que hay que discernir para diferenciar entre una y otra. No. El versículo lo dice muy claro, es el diablo disfrazándose como ángel de luz, porque no hay evidencia bíblica tampoco de que estas prácticas se realizaran en la iglesia. En el día del Pentecostés, ahí no dice que estaban borrachos y de ahí se toman. Dice que la gente que no conocía lo que estaba pasando, se les hizo parecido como si estuvieran borrachos, pero eso no quiere decir que estaban borrachos. Además no hablaban en lenguas celestiales, hablaban en lenguas de todas las naciones que estaban allí. Pero más adelante, en especial todo el libro de los Hechos, no habla de evidencias así, de ese tipo. La imposición de manos es algo meramente simbólico para activar algún ministerio en específico, y lo vimos en el apóstol Pablo para cuando fue a su primer viaje misionero, pero es algo que tienen que hacer solamente en ese momento y autoridades de la iglesia, no cualquier persona que te ande imponiendo manos pensando que te va a transferir algún poder. Ahora, este ejemplo que vamos a ver en la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 15,
te va a impactar. Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a hablar del rey Saúl. Quiero solamente usarlo como un ejemplo. Ahora, uno podría pensar, ok, pastor, ya entendí, yo no me voy a meter en esto. Pero sabes, hay más. Ahora vamos con las cuestiones prácticas y cotidianas, nuestro diario vivir. Y sin darnos cuenta, en nuestro diario vivir podríamos andar en un mover ocultista. También, hermano. No me refiero a este tipo de cosas, ¿verdad? Que acabamos de hablar. No las manifestaciones, sino en nuestra vida práctica podríamos encontrar cosas ocultas. Y todo lo oculto tiene que ver con el enemigo. Primera de Samuel, capítulo 15, a partir del verso 11. Perdón, no, discúlpenme. A partir del verso 9. Tú sabes que Dios tenía un asunto con el pueblo pagano de Amalec. Los amalecitas tenían que ser destruidos. Y Dios ordena a Saúl y le dice, ve y destruye a los amalecitas. Y supuestamente Saúl obedece, supuestamente. Y aquí es donde viene la práctica. Quiero decirte, hermano, esto es muy delicado y quiero que seas maduro en esto. No estoy diciendo, ponme atención, no estoy diciendo que cuando cada vez tú desobedeces estás practicando ocultismo. No estoy diciendo eso, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que las intenciones del corazón ocultas podrían empezar a generar tal desobediencia, escucha esto, tal apariencia de piedad, decir soy cristiano y pretender aparentar soy cristiano, pero que eso se convierte en una práctica, que yo constantemente esté aparentando que soy bueno, que soy lindo, que soy cristiano y aparento, pero yo sé que estoy pecando en lo oculto. Esa práctica, usando este ejemplo de Saúl, quiero que veas lo que podría llegar a suceder. ¿Ok? Pon atención, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La orden fue muy sencilla. Saúl ve y destruye todo, aún el ganado, todo. ¿Qué hizo Saúl? No quiso obedecer, ¿cierto? ¿Qué guardó para sí? Lo mejor. Hizo al modo de los reyes paganos, porque cuando un rey conquistaba a otro rey, guardaba a ese rey como trofeo y guardaba el botín. Pues de menso, ¿verdad? Decía, de menso mato al rebaño, de menso quemo a lo mejor todo lo valioso, pues me lo quedo, así enriquezco mi imperio. Ahora, Saúl fue puesto a gobernar como rey en el pueblo de Dios. Saúl no era la autoridad máxima, Saúl era una autoridad delegada. ¿Qué pensó Saúl? Yo soy el rey. Yo voy a hacer lo que a mí mejor me place. Me voy a servir para mis propios intereses. Dice, no quiso obedecer. Ve el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel. Samuel era el profeta. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó, ¿qué? Un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. O sea, sabes, estaba acostumbrado que cuando se hacía algo que Dios pedía, se le tenía que ofrecer un sacrificio para honrarlo a él y adorarlo. Pero Saúl no hizo un sacrificio a Dios. ¿Qué hizo?
un monumento. ¿Para qué son los monumentos? ¿Para qué? Para ensalzarse, no para darle gloria a Dios, ¿verdad? Si cada domingo ahí afuera tuviéramos una estatua de bronce mía y le tuvieran que besar la mano para entrar, no se rían. Hay gente que no pone la estatua, pero hay que rendirle pleitesía al pastor, apóstol, profeta. ¿Qué daríamos a entender? ¿Que tememos a Dios? Que Dios no nos interesa. Sigo leyendo. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué dijo Saúl? ¿Yo qué? En pocas palabras, ya obedecí. Saúl está diciendo ya obedecí. Y yo diría, como le digo a los chavos, ¿es neta? ¿Es neta? ¿Qué le dijo Dios? Destruye todo. ¿Destruyó todo? ¿Y qué dijo? Ya obedecí. Ahora repite después de mí, ¿es neta? Ahora yo te pregunto, analízate. Tú analízate. Tú sabes qué es la verdad. Tú sabes qué son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Tú lo sabes. Y cada vez que no los obedezco, ¿qué te tendrías que decir? ¿Es neta? ¿Es neta que Cristo murió en la cruz, envió al Consolador a vivir dentro de mí y hoy tengo el poder de obedecerlo y la gracia de ser su hijo y no lo obedezco? ¿Es neta? No era complicada la situación. Destruye todo. ¿Qué orden más sencilla? ¿Qué sucede después? Samuel le dice, ya obedecí, yo cumplí la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, entonces, ¿por qué hay balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Qué es? Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿A quién le echó la culpa? ¿Quién tomó la decisión? O sea, para cuando sí nos conviene, sí somos hijos de Dios. Pero cuando no nos conviene, no. Para cuando sí quiero, soy hijo del rey. Pero cuando no, le echó la culpa al otro pecador. Porque yo no quiero ser culpable. Yo no quiero que me digan pecador. Yo no quiero que me digan desobediente. ¿Qué es eso? Una vida de obediencia, una vida de orgullo, una vida de soberbia. No ser capaz de reconocer que fallas y que pecas. El pueblo perdonó, le echó la culpa al pueblo. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Esa sí fue un decreto, ¿ah? Esa sí es una declaración. Pero no nos gustan los decretos y las declaraciones de juicio contra nosotros. Por eso nos gustan los de bendición. Y Samuel dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, o sea, te sentías menos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, o sea que te importó más el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y yo vuelvo a decir junto contigo, ¿es neta?
Hay gente tan orgullosa y contumaz que aun cuando le confrontas dicen no, yo estoy bien. ¿Sabes qué piensas? ¿Neta? ¿Qué afán tenemos de guardar nuestra apariencia? ¿Qué afán tenemos de defender nuestra propia justicia? ¿Lo somos? No lo somos. Al revés, es un favor que el Espíritu Santo nos hace, redarguirnos de pecado, y todavía lo ignoramos. Estamos transponiendo esta enseñanza del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a lo que sucede en nuestras vidas. Ocultamos cosas y hacemos cosas en lo oculto. Hacemos cosas que no haríamos frente a todos. Me da pena y a veces vergüenza, pero cuando yo les pregunto, y a veces nos da risa, pero nos da risa de nervios. Todo lo que haces en tu casa, la verdad no lo harías estando yo presente. Y qué pena, porque no deberías tener miedo a mí. Le deberías temer a Dios. Qué inconsciencia y qué vergüenza que ni siquiera a veces somos capaces de entender que Dios lo ve todo, porque es omnipresente, porque es omnisciente. ¿De qué nos sirve estudiar el atributo? Lo digo el miércoles, cuando el atributo no afecta mi forma de vivir. ¿De qué me sirve ser un cabezón? ¿De qué me sirve? ¿Qué afán tengo cuando sé que me sacó de lo vil y de lo menospreciado? Éramos lo peor. ¿Por qué seguir defendiendo? Él dice: pues mira, no sé cuál es tu percepción, dice Saúl, pero yo estoy bien. Yo obedecí. Sigo leyendo, dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿No se está contradiciendo? Agag era, ¿de dónde era Agag? ¿De París? ¿De dónde era Agag? De Amalec. Y además era el rey de Amalec. ¿Cómo tontamente dice: traigo al rey Agag de Amalec y ya maté a todos los amalecitas? Porque el pecado embrutece. El pecado hace que no te des cuenta de tu pecado. El pecado nos nubla, nos afecta a tal nivel que somos incapaces de ver el pecado. Tan simple como eso. Porque ¿qué crees? El pecado va a hacer lo posible para que tú te ocultes de Dios, para que no reconozcas al Señor, para que no te sujetes a la ley de Dios. Por eso no podemos sujetarnos a la ley de Dios, lo dice Romanos 8. Tal vez ya salimos del Reiki, Kundalini, mantras, pero vamos a más. ¿Cómo está mi vida? ¿Es transparente? ¿Es una carta abierta ante el Señor? ¿O hago cosas en lo oculto todavía? ¿Cómo es mi vida? Sigo leyendo. Mas el pueblo tomó otra vez, echando culpas, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Sabes qué son primicias? Son ofrendas al Señor. Ofrendas del anatema. Te traigo una ofrenda a Dios, te vengo a adorar de lo que es maldición. Sigue sin darse cuenta el brother. Quiero que veas las palabras de Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hasta ahí todo va bonito, pero quiero que veas el trasfondo de ocultismo. Escucha esto, por favor, ponme atención, en especial si tienes la tendencia a desobedecer. Escucha. Porque como pecado de adivinación es la rebelión.
Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya no voy a seguir leyendo porque el cuate dijo, ok, sí, está bien, pero ven conmigo para que seas mi palero y vean que todo está bien con Dios. Vamos a adorar a Dios juntos, que me vean contigo, que eres el líder espiritual. Y todavía más tonterías que Saúl hizo. Como pecado de adivinación es ¿qué cosa? La rebelión. O sea, está poniendo a un nivel, escucha esto, está poniendo a un nivel de ocultismo. ¿En qué categoría está la adivinación? ¿En qué categoría? La brujería, la hechicería, espiritismo, todo esto que acabamos de ver. Y Saúl no se había dado cuenta. Ocultar cosas, ser de doble ánimo, ser hipócrita, fingir, ser doble cara y no confesar nuestros pecados, hermano, es un camino derechito al ocultismo. Es un camino derechito al ocultismo. ¿Cómo alguien que es hijo de Dios practica el pecado? Lo dice Primera de Juan. ¿Cómo? Eso no debería pasar. Y alguien que está acostumbrado a aparentar, encubrir su pecado, no ha nacido de nuevo. Prefiero pensar eso. Y él sí, o es así, son propensos a ser vulnerables ante el ocultismo. Un hijo de Dios no, pero asegúrate de ser hijo de Dios. El problema es si creo que soy hijo de Dios y no lo soy. Y vivo una vida de apariencias. Al ratito voy a andar metido en cosas que no voy a poder salir menos de ahí. En este pasaje, ¿cómo viste a Saúl? ¿Cómo actuó? Meditando mucho, ¿sabes? Era narcisista. Se amaba a sí mismo. Eso es ser narcisista, del síndrome de Narciso. Se amaba a sí mismo. Buscaba la apariencia, confiaba en sus habilidades humanas, era un amador de sí mismo, era un sabio en su propia opinión, era ególatra, inseguro, desobediente, rebelde, orgulloso al no reconocer su pecado. Y Samuel le tiene que decir, las ofrendas y los holocaustos no sirven para nada si el corazón no está alineado. Porque ofrendas y holocaustos representan solo el esfuerzo humano por alcanzar el éxito personal, pero sin considerar a Dios. Saúl no consideró a Dios, él solo pensó en el botín. Él pensó, voy a capturar a Agag y Agag va a ser mi rey, mi trofeo. Un rey en mi vitrina. ¿Cómo crees? No, Saúl no se dio cuenta de su grave condición. Y en realidad Saúl nunca quiso agradar al Señor. ¿Sabes? Esto es terrible. Quiero que vayamos rápido a la consecuencia. Ahora vamos a Deuteronomio. No, discúlpenme. Se me confundió. Primera de Samuel 8 ahora. Quiero que veas cómo acaba Saúl metido hasta las chanclas. Allá adelantito, pero en el capítulo 28. Pon mucha atención a este pasaje. Muchos han tenido la duda de qué con este pasaje. Verso 3. ¿Qué dice el título? Saúl y qué? Y la adivina de Endor. Era una adivina que vivía en una ciudad. Ya por el título sabemos a qué nos vamos a encontrar. El profeta Samuel se lo dijo tiempo atrás y le advirtió: si tú sigues rebelde y obstinado, aguas, porque eso es igual que ser adivino. Vamos a leer rápido que el tiempo apremia. Dice, ya Samuel, el profeta, ya Samuel había ¿qué? Muerto. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Fíjate,
había en su momento, el mismo Saúl había hecho algo correcto. Había expulsado a los encantadores y a los adivinos, porque pertenecen al diablo, ¿ok? Entonces él los expulsa del pueblo. Verso 4, se juntaron pues los filisteos. ¿Sí sabes quiénes son? Los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, con los que todo el tiempo se estaban bronqueando, eran los filisteos. Y en esa época, dice, los filisteos vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo ¿qué? Miedo. Y se turbó su corazón, ¿en qué? En gran manera. Claro, porque él no vivía alineado a Dios. ¿Cómo podíamos esperar que él confiara en Dios? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué Dios calló? ¿Por qué Dios guardó silencio? Tú tienes la respuesta. ¿Por qué? Sí, pero ahí hay algo que falta. Aparentemente, ¿qué estaba buscando Saúl? Dirección, ¿no? Consejo. Dios no va a dar dirección y no va a dar consejo a alguien que no tiene la intención de obedecer. Y por eso los oídos se embotan, se tapan. Y por eso Dios los entrega a esas personas a la inmundicia. Dios entrega a esas personas a la inmundicia, porque el oído se tapa y se embota. Dice, este tiene un corazón duro, vámonos. Necesita otro tratamiento. Y Dios es especialista, que tiene misericordia de ellos. Claro, Dios tuvo misericordia de Saúl. Si Dios no hubiera tenido misericordia de Saúl, no le manda al profeta. ¿Por qué le mandó al profeta? Para que se arrepintiera. Pasó algo similar con David. David, siendo el segundo rey, también pecó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le mandó a otro profeta. Sí, fue Natán, ¿verdad? ¿Se arrepintió David? Sí. ¿Cómo acabó David? Con un pacto con Dios, al que estaba dispuesto a oír. Dios conoce el corazón. Entonces Dios no le iba a contestar más, porque Saúl quería su beneficio, no quería honrar a Dios. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. ¿Qué te habla esto? Apariencia. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró, ¿por quién? No, esto está tremendo. Le juró por Jehová. Escúchame, esto es terrible. Diciendo, vive Jehová. O sea, ¿qué? ¿Cómo se atrevió el hombre a interponer juramento? Ni siquiera él mismo, a Dios. ¿Qué está diciendo? Si yo no digo la verdad, que muera Jehová. Eso está diciendo, eso es un juramento. Por eso es tonto también decir, o jurar por la Madrecita Santa también. Porque lo que estás diciendo es que si yo no digo la verdad, que mi mamá se muera, casi, eso estamos diciendo cuando juramos. Dejen de hacer cosas sin sentido, dejemos de hablar cosas que no sabemos, por favor. Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Qué capacidad tenía él de asegurar eso? ¿Acaso era Dios? El brother ya estaba en un nivel pelas.
que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel, al profeta de Dios. ¿Tú crees? O sea, Dios está a disposición. ¿Ah? Sí, mijo, lo que tú dispongas, mi rey. Sí, voy a ir en contra de mi lineamiento de que cualquiera que muere ya no puede volver. Sí, ¿cómo no, Saúl? Sí, wow, padrísimo. Ah, ¿qué quieres, hijo? Te traigo a Samuel, mi profeta, aunque esté muerto, lo revivo por ti. Date cuenta de lo absurdo. Sigo leyendo. ¿En qué versículo me quedé? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Pon atención en esto, por favor. ¿La mujer hizo algo para que viniera? ¿Leíste ahí que la mujer hiciera sus pases mágicos, su brujería, su pócima y su sesión para que apareciera el espíritu de Samuel? No, apareció. No sé si alcanzas a discernir esto. Y muchos se han preguntado: ¿era Samuel, pastor? ¿Realmente era Samuel? Más bien yo te pregunto, tú dime. ¿Era Samuel? ¿Es posible, bajo un contexto de brujería, traer a un profeta de Dios? Ahora, que diga que Saúl entendió que era Samuel, ya vimos que el brother no tenía entendimiento. O sea, eso no es garantía. Y teológicamente va en contra de los principios divinos de Dios. Como por qué Dios, que no le respondió a Saúl ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, como por qué sí le contestaría ahora, ¿verdad? Y permitiría que uno de sus hijos, el profeta Samuel, viniera de la muerte rebelándose en contra de su propia autoridad, Dios diciendo: sí, te mando a Saúl a que te hable. ¿Qué nos haría pensar que eso es Samuel? Y digo eso porque no era Samuel, era un demonio. Era un demonio disfrazado de Samuel. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice después. Y Samuel dijo a Saúl, corrijo, el demonio con forma de Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. O sea, realmente no estaba tan tontito Saúl, ¿verdad? Ahí él dice todo lo que él ya está consciente de su condición. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Híjole, me estoy imaginando aquí al diablo, pero deleitándose en el engaño, dándose cuenta que Saúl se tragó todo. Imagínate la escena. ¿Por qué me preguntas a mí? Verso 17: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y escucha esto, por favor. Y mañana
estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Esto es el mismo diablo gobernando sobre un ser humano engañado, decretando su voluntad. Esta es la paga que el diablo le da a los seguidores de él. Esta es la paga que el diablo le da a los que sucumben ante el engaño y se rinden ante su doctrina falsa. Pastor, pero si era Samuel, porque dijo todo. ¿Bajo qué influencia estaba Saúl? Todo el tiempo. Te recuerdo, había un espíritu que lo atormentaba todo el tiempo. No estoy diciéndolo ni lo puedo asegurar, probablemente era el mismo espíritu que lo atormentaba. El diablo se sabe la Biblia. El diablo y sus demonios también están presentes en el mundo y en las circunstancias, sino cómo es que el diablo genera sus paquetes de tentación contra ti. Claro que nos están echando ojo porque nos quieren hacer caer. Si estaban acechando al mismo Señor Jesús en el desierto, ¿cómo no te van a acechar a ti? Te están acechando los demonios. Pero no te salgas de aquí temeroso si eres hijo de Dios. Te están acechando y te están engañando y te van a hacer caer. Y van a querer que te doblegues. Y van a querer que termines haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del diablo y sus demonios? Destruirnos, matarnos. Y expresaron su voluntad con un engaño. Hay mucho más que decir. Esto hubiera meritado toda una prédica solo de este pasaje. Ya saben que estas prédicas son largas. Estúdialo a fondo. Era un demonio. De ninguna forma podemos asegurar que era el profeta Samuel que salió de la tumba para venir a hablar. Faltaba más. ¿Sabes? Quiero decirte solo algunas cosas que anoté importantes respecto a esto. Predecir el futuro, que es adivinación. Lograr que algo suceda movido por nuestro poder. Eso es la adivinación. Eso es. Yo quiero ir con una persona que dice que tiene un poder de decirme qué va a pasar. ¿Por qué quiero saber qué va a pasar? Porque quiero tener el poder y el control del futuro, de esa situación. Y esto es grave. Porque la adivinación usa cosas, palabras, personas como amuletos para que algo suceda. La adivinación está movida por el deseo de satisfacer uno mismo, de ser egoísta, de ser avaro. Igual, y cuando, mira, no es exagerado que Samuel haya dicho, como pecado de adivinación es la rebeldía e idolatría la obstinación. Todo esto de avaricia, fetichismo, que es otorgarles poder a un objeto, idolatría, es relegar a Dios del centro de nuestra vida y colocar cualquier cosa o cualquier objeto, todo eso, agarrar cualquier cosa, incluso una idea, incluso una persona, para que se cumpla lo que yo quiero. Y eso nos introduce a la rebeldía y al orgullo. ¿Sabes qué hacen estos pecados? Nublan nuestra conciencia, nos hacen creer que somos soberanos y que podemos controlar nuestro destino. Por eso nos interesa saber el futuro y recurrimos a eso. La adivinación es presumir, pero no en la definición que la mayoría conocemos, ¿verdad? Ay, mira, tengo una chamarra nueva. No es presumir. La otra definición,
presumir de presunción. La adivinación es ser presuntuoso y creer que yo puedo saber lo que Dios ha determinado, porque ya aprendimos que el futuro, ¿por quién está determinado? Entonces la adivinación es quererse meter en un terreno que no me corresponde. No me corresponde. Presumir, ¿sabes qué es del diccionario? Considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales sin tener certeza completa. Entonces, ir con un adivino no te va a dar certeza completa. Es más, te va a engañar y ya uno anda creyendo lo que esa persona dijo, ¿verdad? Ay, no, a mí me auguraron, mana, que a los 25 me voy a casar, pero que a los 30 me voy a divorciar. Y la gente creyó esa tontería. Ahora, lo más tremendo es que el diablo tiene el poder de hacer que se cumpla. ¿Y qué crees? Se cumple. Porque le estamos entregando el poder a Satanás de que haga con nuestra vida lo que quiera. Es que tengo un presentimiento, ¿ah? Así se maneja mucho todo este asunto. ¿Y qué es un presentimiento? Tener sensación de que algo va a ocurrir, la famosa premonición. Cuidado con eso. Ay, es que yo siento cuando va a temblar. Pues, ¿en qué cosas anda uno metido? Porque no tenemos pruebas reales que lo confirmen. Nos movemos por el presentimiento. Presagio, ¿verdad? Hay película El Presagio. ¿Qué es? Anunciar un hecho futuro, pero por simple intuición o conjeturas. ¿Y sabes qué? Esta palabra conjetura tiene la misma raíz de conjuro. Conjeturas, conjuros. ¿Qué hacen todas esas personas? Viven bajo influencia del diablo. Lanzan conjeturas o conjuros para que tu futuro suceda como no el que te hizo el trabajo, sino el diablo que gobierna el que te hizo el trabajo. Y sí pasa. He tenido gente que me dice, ¿y pasó? Sí, claro que pasó, porque estás bajo el dominio del diablo. ¿Qué te digo? Salte de ahí, pero ya. Tanto para el que adivina como para el que acude a un adivino es una condición grave de pecado, porque es querer usurpar el atributo de Dios de soberanía. La adivinación pretende que puedo averiguar las intenciones, acciones y motivaciones de Dios, pero no debería querer saber el futuro, ¿sabes? Porque Dios ya me dijo cuál es mi futuro. ¿Qué más necesitas? ¿Por qué queremos sentirnos como Dios? ¿Por qué queremos saber el día que nos vamos a morir? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque el enemigo nos ha engañado. La mayoría sí lo hace en ignorancia, porque es gente que no conoce a Dios. Pero hay otros que se consideran creyentes, que actúan de la misma manera pagana, consultando a un profeta o a un vidente. Ay, voy con el profeta, man, al congreso a ver si me suelta una palabra. ¿Movido por qué influencia crees tú? Y por eso sanan en esos congresos donde está el Kundalini y el Reiki. Perdón que el teatro se venga abajo. Así debe ser. Así lo tengo que hablar. ¿Qué va la gente a esos congresos? Arrebata tu futuro. Ve a la agencia de coche y písalo, el que tú quieres. Ve al terreno que quieres y písalo, arrebátalo, echa aceite y clava una estaca que diga Cristo vive y ya reclamaste el terreno. Eso es brujería, es fetichismo. Todas nuestras decisiones, escucha, con esto ya me enfilo al final. Tomar nuestras propias decisiones, todas las decisiones que tomamos sin basarlas en el consejo de Dios, hacer todo en nuestras fuerzas sin la gracia de Dios,
obstinación y rebeldía es querer acortar el camino, tomar atajos, evadir procesos o evitarlos o acelerarlos también en nuestras propias fuerzas. En todo eso hay una intención oculta. Y si no has nacido de nuevo, ten cuidado, porque eso te va a llevar al ocultismo en un momento dado. Ten cuidado con eso. Y por eso el profeta decía, rebeldía es como idolatría también. Perdón, como adivinación, y obstinación como idolatría. Que yo me ensimismo y yo no te quiero obedecer a ti, Señor. Yo voy a hacer mis propios ídolos que se amolden a lo que yo quiero y creo. Los que no leen la Biblia, los que no la memorizan, los que no la meditan, no la estudian, ¿cómo la podrán practicar? ¿Cómo? ¿Cómo se va a generar fe si viene por el oír la palabra? ¿Cómo la podrán vivir si no la conocen? ¿Qué queda en una persona que se dice creyente pero no conoce la voluntad de Dios? ¿Qué queda? Que esa persona empieza a suponer, interpretar, empieza a presumir, a hacer conjeturas y trata de adivinar cuál es la voluntad de Dios. La gente ignorante que no lee la Biblia intenta adivinar lo que Dios dice y piensa. ¿Estamos lejos del ocultismo? Aunque sea pastor, sí, arrepintámonos. No somos soberanos, pero como nos gusta mandar y tener el control y autogobernarnos sin que nadie nos diga nada, sin rendir cuentas, sin sujetarnos a un pastor, porque vengo herido que en la otra conga. No somos disciplinados. No nos gusta la disciplina. No nos gusta que velen por nuestras almas. Pero te animo a que te esfuerces hoy en su gracia. Pídele al Señor ayuda en oración. Y su oído está presto para oír si tienes la intención de obedecer. Si no, síguele. Hemos cumplido nosotros y seguiremos cumpliendo. Hablando abierto, sin consecuentar el pecado, sin ocultar absolutamente nada. Hemos aprendido atributos, ¿verdad? ¿Sabes qué pecados van en contra de el atributo de Dios todopoderoso? La brujería, la magia, la hechicería. Ellos quieren tener el poder. Contra la omnipresencia de Dios, que es Dios puede estar en cualquier lado. ¿Sabes qué pecados? Viajes astrales, desprendimientos. La omnisciencia, saber todo, adivinación. Ser soberanos, rebeldía. Por eso está la rebeldía, que es desobediencia, en la misma categoría de pecados de ocultismo. No estamos muy lejos del ocultismo. Cuidado, hermanos. Y si estamos transitando ese camino, es muy probable que no haya habido un nuevo nacimiento. Vamos a acabar para animarles. Colosenses 2:1 es mi último pasaje. Para no quedarnos con esa sensación de, ay, ya no voy a ir, el pastor nos dijo ocultistas. ¿Ah? No, quiero incomodarte de verdad. Sí es mi objetivo. Sí, claro, con la palabra, obviamente. Quiero que la palabra te incomode, es nuestro objetivo. Es que ya no vivas dormido, amodorrado. Es que unas cachetadas que nos despierten. Sí es mi intención. Y la de Dios más. ¿O en qué tono crees que en Efesios 5 él dice, despiértate tú que duermes? ¿En qué tono? Chiquito, mijo, mija. ¿Así? ¿Qué tal cuando tiembla y la primera en oír la alarma, cómo se despierta? ¡Despiértate, está temblando! Ay, salí
hasta me raspó. Entonces Dios dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Colosenses 2 del 1 al 10, y con esto acabamos. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en Vineyard, dice el Señor, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué cosa? El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No busquemos en lo oculto. Aquí está diciendo que hay misterios escondidos, pero que no están ocultos. Se pueden revelar y podemos tener acceso a ellos, pero ¿mediante qué? ¿Cómo podemos llegar ahí? Vamos a ver, verso 4. Esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Así, ¿cómo es mi fe? Otro sinónimo de fe, ¿cómo es mi fidelidad? ¿Es firme? Eso es fe, ser fiel, es exactamente lo mismo. En inglés es faithful, lleno de fe. Faithful, fiel es lleno de fe. ¿Cómo es esa fidelidad? ¿Es firme o cualquier cosa me sacude? Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Cerciórate de haber nacido de nuevo y clámale al Señor, si no, para que no te engañen todas estas cosas. Sigo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abunden en acciones de gracias. Mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los que rudimentos del mundo. Ayer en varones veíamos los rudimentos de Cristo. También, o sea, el fundamento en que se basa la vida. Entonces, el que no está en Cristo, sus rudimentos son los del mundo. Cuando tú estudias batería, hay unos ejercicios que se llaman rudimentos. Es el fundamento para ser baterista. En el mundo hay rudimentos, fundamentos para ser un pagano y mundano experto. Y en el cristianismo los rudimentos es Cristo. Hay que ahondar y abundar en eso, dice, en los de Cristo, porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Llévate este versículo 10. Estoy completo en Cristo. No necesito el ocultismo. No necesito fuerzas extrasensoriales. No necesito presentimientos. No necesito profecías. No necesitas nada de eso, porque en Cristo ya estás completo. Así es de que, hermanos, no desmayemos. Ustedes vieron lo aberrante. No sé si su espíritu se conmovió, se contristó cuando vio estos videos y cayó en cuenta. Ahí anduvimos mi esposa y yo. Mis hijos se estaban entrenando en guerra espiritual, chiquitos. Hacían guerra espiritual. Con tristeza, pena y arrepentimiento te lo digo. Antes de ser pastor, obviamente, no se espanten. Entonces pónganse y vamos a hacer guerra. No es cierto. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que su palabra nos arraigue más y más en Él. Vamos a ser confirmados en la fe.
No tenemos que hacer vete poniendo de pie. No tenemos que hacer tampoco ni propiciar el ambiente para echar fuera todo eso. No. Ya escuchaste la palabra, simplemente vamos a arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Dejar que el Espíritu Santo renueve tu mente. Tú escuchaste los argumentos de la palabra de Dios. Tú escuchaste la poderosa palabra de Dios. Dice que es poderosa más que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Y si eso hoy penetró y cambió tu forma de pensar, sacúdete. Ya no necesitas nada de eso. Eso nos hacía sentirnos fanfarrones. Eso nos hacía sentirnos superpoderosos. Ya no necesitas nada de eso. Ni andar diciendo, yo tengo el don de la sanidad y el... Obedece. El don de la obediencia, ¿dónde quedó? ¿Va? El don de la prudencia, el don de cállate la boca, ¿dónde quedó? Cristianismo práctico. Entonces, si el Señor tocó tu corazón, tu mente, vamos a orar y a pedirle perdón. Señor, perdónanos, Señor, por ser indisciplinados, por ser poco diligentes al estudiar tu palabra, memorizarla, meditarla, ahondar en ella. Ahí es donde podemos encontrar las riquezas de toda sabiduría y de todo conocimiento, Señor. Y está a nuestra disposición, no está oculto, como todas estas prácticas mundanas y paganas que nos hacen creer que tenemos que estar en un nivel espiritual mayor o tener un espíritu de revelación mayor. Padre, perdónanos porque hemos ignorado la más grande y gloriosa verdad: que tú, Señor, siendo Dios, te hiciste en forma de hombre, te encarnaste, naciste en este mundo, creciste, fuiste sujeto a obediencia, aprendiste mediante las mismas pruebas que cualquier ser humano vivió y ha vivido. Ejerciste, Señor, una vida impecable, pura, santa, perfecta, apegado a la ley, cosa que ninguno de nosotros pudo hacer, podrá hacer jamás. Y Señor, después de presentarnos ese mensaje glorioso de tu reino, Señor, dice tu palabra que te vimos, pero como que escondimos de ti el rostro. Perdónanos por olvidar que la más gloriosa, más grande y gloriosa verdad es que se nos revele Cristo, el cual sufrió una cruenta muerte en la cruz, derramando su sangre, pasando largas horas de agonía, colgado desnudo ahí en la cruz. Y después cayó todo el peso de pecado, juicio, maldición, hecho por nosotros maldición. Y a gran voz clamamos, entregando el Espíritu, diciendo gloriosas palabras en la cruz, la cual es nuestra victoria. Consumado es. ¿Qué más necesitamos sino a Cristo? Por eso Pablo decía, ya no pretendo conocer nada sino a Cristo y este crucificado, porque ahí en la cruz entendemos. No es difícil de entender lo que sucedió en esa cruz, hermano. Y si no lo entiendes y no sientes nada, órale al Señor, porque murió el Señor en la cruz sin merecerlo. Padre, perdónanos porque a veces nos conmueven otras tonterías, como una película, como una escena, como ver un perrito, ver tantas cosas nos conmueven y nos quiebran y brotan lágrimas de nuestro corazón. Pero cuando escuchamos que tú moriste en la cruz del Calvario,
hay dureza, obstinación, orgullo y rebeldía. Señor, perdónanos. Hermanos, si el Espíritu Santo hoy te está conmoviendo y contristando, órale al Señor y dile: Señor, quebranta mi orgullo. Perdóname por ser obstinado y terminar haciendo lo que yo quiero. Pretender ser perfecto, que no me equivoco. Ni siquiera a veces soy capaz de ir y pedir perdón y decir: discúlpame. Ni ante Dios ni ante ninguna persona. Órale al Señor que ablande tu corazón, que te alumbre hoy su evangelio. Si es que no has nacido de nuevo, pero estás escuchando este mensaje, porque Él es paciente y espera que procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, gracias por eso. Y porque no todo acabó ahí en la cruz del Calvario, Señor, sino que al tercer día tú te levantaste entre los muertos, venciendo a la muerte, glorificado, exaltado sobre todo dominio, trono, imperio, potestad. Pero tenías que bajar a las partes más bajas para después subir a las partes más altas y ser glorificado y tener la supremacía sobre todo, Señor. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo, todavía intercediendo por nosotros. Señor, gracias por tanto amor. Gracias por la gracia inmerecida. Y gracias porque hoy entendemos: en ti somos nuevas criaturas, una nueva naturaleza, una nueva capacidad, una nueva mente para amarte, conocerte, obedecerte, buscarte. Gracias por la obra completa y perfecta de tu Hijo Jesús. Aquí estamos, Padre amado, como tus hijos y como tu iglesia. Tómanos como un cuerpo, llévanos a una unidad, a un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Señor de todos. Llévanos, como dice tu palabra, hasta que alcancemos la unidad de la fe, en el vínculo de la paz, para que seamos sobreedificados, para que mutuamente nos animemos a crecer y que sujetos unos a otros, bien asidos de Cristo, que es la cabeza, crezcamos en amor, Señor. Gracias por alcanzarnos. Es su Espíritu Santo hoy dando testimonio a tu vida que eres su hijo y su hija. Y si todavía no lo tienes, clámale a Él. El alma que clamare al Señor será salva. Es su deseo, hermano, pero solo Él te la puede dar, amigo, amiga. Solo Él te la puede dar. Gracias, Señor, por este glorioso mensaje del Evangelio que nos trae salvación, nos da esperanza, nos da consuelo, nos da ánimo y nos fortalece para no desmayar, Señor, y seguir avanzando y corriendo esta carrera, Señor, que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por ese gozo que se puso delante de Él. El gozo de estar juntos en comunión y por el cual sufrió la cruz. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te amamos. Bendecimos tu nombre esta tarde. A ti es la gloria y el honor. Nuestra admiración, nuestra adoración es para ti, Señor. Te amamos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perseveren, hermanos, en confirmarse unos a otros. Si se ven entre semanas y conviven, que no sea todo banal y mundano. Aprovechen, edifíquense. Vale la pena.
Las conchas con nata y la palabra de Dios es lo mejor que puede haber. ¿Ah? Cafecito con una concordancia strong. Vale la pena, vale la pena. Estamos como residentes temporales. ¿Cuál quieren cantar? Jesucristo basta, va muy ad hoc, ¿no? Vamos a cantarle al Señor. Ya me callo porque...